Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy estamos compartiendo con ustedes este proyecto de Ilumina tu Camino. El objetivo, como siempre lo digo, es iluminar tu vida, tu existencia. Es que tú hoy le encuentres el sentido a la vida, al convivir en este mundo, al estar en esta realidad física, palpable, tangible, medible. Mientras estamos en este mundo, que estamos bajo las leyes de la gravedad, de las fuerzas electromagnéticas, de la fuerza del núcleo, nuclear fuerte o nuclear débil, todo lo que es la materia física, tangible, que no es mala, no es carne, no es materialismo. Es que el materialismo, lo que llama Pablo la carne, es lo que se dice pecado. ¿Y qué es pecado? No acertar al blanco. Es una cuestión totalmente distinta a lo que les estoy hablando de la parte física de nuestra vida. Entonces, hay dos cuerpos. El cuerpo físico, tangible, medible, y hay un cuerpo espiritual. Ahí quedábamos el día de ayer. En este maravilloso proyecto que se llama Ilumina tu Camino. Es aprender o tomar la decisión de vivir la vida con interioridad o desde la interioridad. Hemos vivido mucho tiempo en nuestra existencia pensando en lo exterior y nos encanta las cosas externas, lo exterior. Nos encanta lo medible, lo que se puede evaluar, que se puede decir, por ejemplo, la matemática, 2 por 2, 4, y quedarse ahí. Nos gusta la parte de la ciencia, la ingeniería, la economía, cosas que tú puedas tener control. Y claro, lo puedes hacer porque estás dentro de la parte física. Y la física es medible, es científica, lo pueden conocer. Pero hay otro cuerpo dentro de esa física que ya no se puede medir. Y entonces se sale de las manos. Ese es el paso. Llegamos a la vida, aquí, una parte física sólida que la podemos medir, y luego pasamos a otro cuerpo. Y eso se llama el paso, el umbral de la muerte. Y eso se puede percibir de muchas maneras. Yo en otros momentos lo he explicado. El agua. Por ejemplo, cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua puede ser aire, la misma materia, las mismas moléculas, el mismo componente es aire y no lo podemos ver. Y decimos que Dios es invisible. No lo podemos ver. A Dios no lo vemos. Es invisible. Pero dice que llegó el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y vino una ráfaga de viento y unas llamas que se posaron sobre la cabeza. Y empezaron a hablar en lenguas. Y estaban en el lugar y el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que esa misma realidad, esa misma verdad, belleza y bien, que antes era invisible, se hizo visible. El Espíritu Santo, o sea que es como el agua que se hace líquida. Y luego dice, y era de condición divina y se hizo uno como nosotros y tomó el cuerpo de nosotros. Agua sólida. Jesucristo. La misma realidad divina puede ser tangible, medible. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra se podía decir cuánta estatura tenía, cuánto pesaba, de qué color era, cuál textura. Era el Mesías, el rabí de Galilea, el maestro que comía y estaba con los discípulos. Aguas sólida, es decir, hielo, tangible, medible. Tú puedes medir un bloque de hielo. Luego, el Espíritu, vea que Él se sumergió en el Espíritu. Uno se puede sumergir en lo espiritual, en el agua. Y todo nuestro cuerpo es el 75% agua. Vea que somos más agua
que lo que es otro, calcio, potasio, magnesio, grasa, es menos. Y todo nuestro cuerpo son átomos. Y los átomos, el 99.99% es aire, es invisible. Luego, nosotros, nuestro cuerpo, solamente nuestra materia, el 99.99% es Dios, es divinidad, es invisible. Y decimos que Dios es como el aire, invisible. Y nuestro cuerpo, el 99.99% no lo vemos. No hay nada, no se percibe fácilmente. Porque el átomo, estamos compuestos de átomos. Y los átomos no se ven. O sea, la divinidad, estoy hablando solamente de esta parte, de lo material que vemos. Porque están hechos de átomos. Y dijimos, Dios es aire. Dios es como el aire. Dios es invisible. Es una definición. También decimos que Dios es amor. Esa es otra forma de decirlo. Pero estamos hablando de Dios como invisible, como espíritu. Entonces Dios es espíritu. Dios es amor. El amor tampoco tú lo puedes medir. Dios nadie lo conoce, nadie lo ha visto. El aire nadie lo ha visto. Lo percibe sí y sabe que está ahí. Muy bien. Entonces, Dios y nuestro cuerpo, el 99% es así, invisible. El 99%, 0.99% que es del átomo, Dios. Luego, el 75% es espíritu. Por eso es fácil físicamente decir el espíritu está dentro de ti. Porque si tomamos el espíritu como agua, como líquido, pues el 75% es. Ahora, el resto, pues ya la parte sólida, ya es Jesucristo. Jesucristo. Por eso, cuando tú te vas espiritualizando, te vas poniendo livianito. Eso de caminar sobre las aguas, tiene que ser alguien que pese menos que el agua, para que pueda flotar. Que tenga más fuerza, más poder, el agua. Y las arañitas, usted sabe, algunos insectos caminan sobre el agua. Caminan porque tienen menos peso. Pues sucede que cuando se está en la vida espiritual, se pesa menos, se hace más liviano. Las cosas son menos difíciles de llevar. Y por eso Jesús camina sobre el agua. Es fácil eso, entenderlo. Lo mismo la muerte. Tú estás aquí con este cuerpo físico en este momento porque pasaste la puerta de lo invisible a lo visible y tomaste tu cuerpo físico. Y es más, tú naciste, como decíamos ayer, incompleto, porque tú no eras este tamaño que tienes. Han pasado 55 años, Ricardo, yo. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Y mire ya cómo me he hecho. Ha pasado el tiempo. No fuiste el mismo que naciste. Y cuando pasaste por el vientre de tu mamá, que era el útero de la madre, tú naciste incompleto todavía para perfeccionarte. Entonces entraste en el útero de la familia. Mire tan bello eso. Y tu familia te ayudó a formarte como ser, porque venías incompleto hasta tu cabecita. Le faltaba aquí unirse el hueso. Tuviste que llegar y te protegieron en el útero de la familia. Luego en el útero de la sociedad, de la iglesia, era el cuerpo de Cristo. Llegaste a ese útero. Cuando uno mira a la iglesia como un cuerpo, como un organismo viviente, ahí le ayudan a crecer. O la sociedad, digamos, la sociedad también, el útero de la sociedad. Uno aprende a adaptarse. Los animalitos desde que nacen ya, el reptil ya es capaz de comer, el otro animalito ya puede moverse, el caballito sale corriendo por sí mismo. Nosotros no. Tenemos que seguir ayudarnos. Somos las personas menos especializadas. No tenemos nada especializado. Solamente el espíritu. Y por el espíritu es que podemos vivir. Que nos podemos relacionar con los otros. Que podemos optar por una buena salud porque nos alimentamos bien. Tomamos agua lo suficiente. Hacemos el ejercicio necesario. Dormimos lo que tenemos que dormir. Y nos movemos como tenemos que movernos. Que yo siempre digo, las 5 cosas para mantener una salud física confortable: comer debidamente, dormir bien, tomar agua, hacer ejercicio y respirar, porque en la respiración es donde está la vida. Y vamos a ser autosuficientes, no tener cosas que nos impidan movernos fácilmente. No nos anquilosamos, sino que soltamos.
Esa es la vida, esta que hemos optado, estos 55 años que yo llevo aquí. Pero llega un momento en que voy a pasar de esta parte física a otra vez a la parte invisible, al cuerpo espiritual, donde ya mi hielo, el hielo, que era mi agua, entonces ya deja de ser hielo y empieza a ser agua líquida, y de la agua líquida empieza a ser etérea, aire. Ya no me ven, pero yo sigo existiendo. Es un ejemplo, es una manera de poder expresar cómo la muerte es un paso de un estado a otro, de un estado sólido, que era tangible, a un estado líquido y luego a un estado gaseoso. Y Dios también se puede decir de la misma manera. Jesucristo es como el estado sólido del hielo. El Espíritu Santo es como el agua donde uno se puede sumergir. Sumérjate, sumérjame, Señor, en tu Santo Espíritu. Y si decimos que el Espíritu está dentro de nosotros, entonces dentro de nosotros está el 75% de líquido, agua, somos líquido. Y luego lo espiritual, el 99% es aire. Hasta el agua también tiene aire, el agua, las moléculas de agua, porque están hechas de átomos, y el 99.99% del átomo es vacío, el átomo circula, es como una circunferencia en donde circulan los electrones, y esos electrones circulan por un espacio totalmente vacío. Si dijeran que el átomo es como un salón grandísimo, como un estadio, como un coliseo, dicen que la parte física de ese átomo es como una abeja, una abejita. Digo la abejita porque es uno de los insectos más maravillosos que hay en la vida, cómo trabajan y cómo transforman la existencia. Entonces, como una abejita, imagínate, el átomo. Si fuera el átomo de ese tamaño y tú estás hecho por billones y billones de átomos. Muy bien, voy a seguir hablando de ese paso. Entonces, estamos aquí y luego, entonces pasamos a lo espiritual, a nuestro cuerpo espiritual. Vivimos en un cuerpo físico medible. Ahora, luego después pasaríamos a un cuerpo físico no medible. Como el pensamiento no se puede medir, como el amor no se puede medir, pero existen, ahí están. Muy bien, voy a pasar la cámara para continuar lo que veníamos hablando en el día de ayer. Estamos en el programa Ilumina tu Camino. Yo a veces no me presento, pero yo creo que ustedes entienden. Mi nombre es Ricardo Rubio. Yo estoy aquí para ayudarte a vivir mejor tu vida, a darle sentido a este momento mientras estás aquí. Y cómo le da sentido cuando tú tienes mayores relaciones con los demás en el amor, cuando tú llegas a lo máximo. Tú puedes ser un buen cristiano, como dice por ahí la palabra, le puedes dar todo a los pobres, repartir toda tu riqueza a los pobres, pero si no tienes amor, no has hecho nada. Así es el amor, las relaciones interpersonales, buenas relaciones con Dios, con los demás, los demás son las otras personas, la naturaleza. Es todo, estar tú en paz con todos los seres vivientes, con todo lo que te rodea. Amar a Dios, al prójimo es todo lo que te aproxima a ti. Y a ti mismo, como a ti mismo. Amarte a ti mismo. Muy bien. Para ese es este proyecto. Ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad. Lo que te estoy ayudando es a eso, a que tú entiendas que estás aquí para tener buenas relaciones con los demás, para conservar tu buena salud. Salud es lo que tú propicias a tu cuerpo, lo que tú le das a tu organismo, al ser viviente, para que viva bien. Y la salud es las 5 cosas que yo te digo: tomar agua bien, dormir bien, respirar bien, hacer ejercicio y alimentarte bien, dormir bien. Las 5 cosas que yo siempre te digo, voy a ver si las recuerdo otra vez. Las 5 cosas: dormir bien, comer bajo en azúcar, bajo en grasa, bajo en sal, bajo en harina, tomar agua lo suficiente, hacer ejercicio y respirar bien. Ahí están las 5. Y luego las otras 5 es hacer meditación, contemplación, oración. Es tú moverte, vibrar, estar en contacto con esa parte de lo sólido, tratar de subir a lo espiritual, a lo invisible, tener la capacidad del entendimiento, de tú comprender las cosas, despertar, y la ubicuidad es estar en diferentes partes al mismo tiempo cuando tú llegas a lo máximo. 5 y 5. Eso es lo que se llama zona de equilibrio y sanidad interior. Es mantenerte ahí, en estas 5, 5 y 5, que tú logres. A veces cuando nosotros pensamos, en estos días estaba hablando con una persona y le dije yo: no dejes
de pensar en desarrollar esa habilidad que yo veo que tú tienes, que es la de los negocios, que es la de hacer empresa. Sigues por ahí, que el mundo necesita. Dice, y me dice él, sí, no debo dejar de pensar en hacer dinero. No, no me refiero al dinero, me refiero a ser un emprendedor en la vida. Pero la gente confunde zona de equilibrio y sanidad interior. 5 cosas, 5, vea. Te mantienes en la zona de equilibrio y la sanidad interior. Y luego es la autosuficiencia, que tú sepas que no necesitas nada, agregarte nada, ni cargar con más cosas de lo que necesitas para vivir. O sea, tener ese equilibrio. Esas son las 3 cosas que busca este proyecto. Es ayudarte a ti a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a saber, a comprender que eres autosuficiente. 3 metas, 3 proyectos, 3, como lo del trípode, las 3 paticas para sostenerte, para que tú te sostengas en equilibrio. Si tienes 2, te puede caer. Si tienes 3, te mantienes mejor. Padre, Hijo y Espíritu Santo y muchas otras cosas que podríamos decir con el número 3. Buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Esa es la propuesta que yo les tengo con este proyecto de Vive tu vida con interioridad, de Ilumina tu camino. Y hoy estamos viendo que cómo la materia, lo físico, desde el punto de vista de la ciencia, de los científicos, de los físicos, de esa ciencia de la física, que es lo que hace que todo sea medible, se puede desarrollar. Muy bien, voy a pasar la cámara para poder continuar nuestro proyecto en el día de hoy. Un proyecto que estoy hablando del paso, del umbral, de este mundo a la vida eterna, a la eternidad. Y ya como dice el mismo Jesús, ¿y qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, de tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, se define la vida eterna. Y no la está definiendo con algo medible, tangible, sino con conocimiento. Y el conocimiento no se puede medir tan fácilmente. El pensamiento no se puede medir. Muy bien, voy a pasar la cámara para continuar nuestro proyecto en el día de hoy. Ayer quedábamos aquí. Leíamos a 1 Corintios 2:14 y decíamos, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Esa palabra es clave. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Las cosas naturales se disciernen con lo natural, con lo medible, con lo físico. Las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. O sea, no se puede medir la espiritualidad con la materia, con lo que se mide la materia física. No, la espiritualidad tiene otra forma de medir y de entenderlo. Por eso cuando dice acá que el hombre natural no lo puede aceptar, pues claro, porque está haciendo la medida del ser humano con otro. Por ejemplo, ¿cómo es que dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Y si te piden que camines 1 milla, camina 2. Si te pegan en una mejilla, ponle tú la otra. Eso casi no se entiende. Uno como que no comprende eso, pero porque lo está midiendo con el hombre natural, que no piensa espiritualmente ni tiene esa medida. Esa es una parte importante. Cuando tú no entiendes algo, puedes decir, no lo entiendo porque estoy midiéndolo con otra medida que es diferente. Por ejemplo, el amor no es fácil medirlo, porque una persona dice la palabra, que hay que ayudarle a los otros, hay que ayudarle a los demás. Muy bien. Y dice, pero tú le puedes ayudar y si no tienes amor, no vale nada. Y dice, tú le puedes dar todo lo que tiene, darle todo a los pobres, pero si no tienes amor, de nada te sirve. O sea que si 2 personas le dan un vaso de agua a un sediento, para el sediento, los 2 vasos de agua tienen el mismo efecto, porque el sediento se la bebe. Muy bien. Pero el emisor, quien le dio ese vaso de agua, esa persona, en el darle el vaso de agua, sí hay diferencia.
O sea que en el receptor no hay diferencia porque él necesita ese vaso de agua para vivir y lo recibe. O sea que el que recibe no tiene ningún problema porque está recibiendo sus 2 vasos de agua. Pero las 2 personas, quien les está dando el vaso de agua, uno le dio un vaso de agua con amor y el otro se lo da sin amor, dice el Señor, al que se lo da sin amor, de nada le sirve. Le sirve a quien se lo está dando, pero quien lo está dando sin amor, nada le sirve. Es impresionante esa palabra, porque el uno lo está midiendo por su manera natural de pensar y el otro lo está haciendo por la parte espiritual, que es el amor. Por eso, ¿qué es este proyecto? Yo siempre les digo, este proyecto es que tú trates o que tú comprendas que es mejor vivir en buenas relaciones con los demás. ¿Y cómo hacerlo? Es comprender todos estos temas que yo te estoy diciendo. Cuando tú sabes que vas a morir y comprendes que vas a pasar este umbral, que no vas a ser eternamente aquí, porque como dice la frase, hay personas que mueren como si nunca hubiesen vivido y otros que viven como si nunca fueran a morir. Entonces tenemos que tener las 2 realidades. Vamos a morir, vamos a pasar, pero eso se mide con el espíritu. Una persona espiritual no siente trauma, dificultad ni miedo cuando piensa en la muerte, porque es un paso que hay que dar. Pero esto no se estudia, no se dice, no se habla, increíblemente. Esto no se enseña en las escuelas. No se enseña en las escuelas, se le enseña al niño cómo tener más dinero, cómo ser un buen empleado del régimen del consumir y producir, del producir y consumir, esa vuelta que hay. Pero no se le enseña al joven, al niño en la escuela, a vivir más y a vivir mejor y a vivir con excelencia y calidad esta vida. Y esta vida se vive mejor cuando uno lo piensa espiritualmente, cuando uno discierne las cosas desde el punto de vista espiritual. Cuando le pone todo el acento espiritual, porque para allá es que vamos. Mientras estamos aquí, somos espirituales. Y cuando pasamos el umbral, esa puerta del más allá, esa puerta que es la que llamamos muerte, cuando pasamos, empezamos a vivir plenamente en el cuerpo espiritual. Por eso dice Pablo, que ahorita lo vemos como en un espejo, como en un reflejo. Lo vemos, pero después lo vemos tal cual es. Estas piedras que tú ves ahí están sobre una superficie y entonces tú esto lo puedes tocar, pero el reflejo, lo que se ve aquí, tú no lo puedes hacer. Y es el mismo, es la misma forma, pero ya de una manera totalmente distinta. Ese es el paso de una parte a otra, del paso de la vida a la muerte, pero que no es un caos, no es un acabose, no es una catástrofe. Muy bien. Otra parte que dice Pablo en 1 Corintios 15:50 es: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Por eso es que la vida, cuando nosotros estamos aquí, este cuerpo físico, como lo tenemos en este momento conformado, pues se deteriora, se envejece, se corrompe, en el sentido positivo, que se desintegra. ¿Ve? Pero eso es lo que llamamos carne y lo que llamamos sangre. El zar o el haima, que es la sangre en griego, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es tangible, es medible, porque está aquí en lo físico. Porque es cuando tú estás metido en las cosas que tienes que comer, en la limitación. Comes, duermes, tienes que moverte, pasar un tiempo, te tienes que subir a un carro y caminar. Eso no es lo que hereda el reino de Dios. Recuerda que Jesucristo dice: si el reino de Dios fuera de este mundo, yo diría tal cosa, pero mi reino no es de este mundo. ¿Ve? No es así físico como el que nosotros vemos. Es el mismo, pero en otra dimensión, en otro estado. No es carne y sangre físicamente, es carne y sangre espiritualizada, como cuando Jesucristo dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Ve? Él expone los elementos del pan y del vino y dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Esa es la transformación. Y para los
católicos, es la transustanciación. Muy bien. Una conclusión que podemos sacar de estos pasajes de Pablo es: lo propio de la espiritualidad es la libertad. Entonces, por eso, sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios, porque es medible, es tangible. Está en la fuerza gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. O sea, están en esas fuerzas de la materia. Pero el reino de Dios ya es espiritualizado. O se entra dentro del átomo y empieza a la física cuántica, que una partícula que ya se convierte en onda o es partícula puede estar en varias partes al mismo tiempo, como Jesús resucitado. Entonces lo propio de la espiritualidad es la libertad. Y venimos acá, a este mundo, buscando libertad, buscando belleza, buscando bien, buscando felicidad. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y sin embargo, lo que hacemos aquí es esclavizarnos. Porque todo deseo trae esclavitud. Cuando tú deseas algo, ya te trae el apego, y ese apego te trae sufrimiento. Como yo siempre digo, que es como una llama, una brasa en tu mano, y tú no la sueltas aunque te esté quemando. Eso es esclavitud, eso es apego. Eso es porque tú deseas algo y te empieza a quemar. En cambio, la espiritualidad nada desea, nada quieres para ti. La libertad de la espiritualidad es vivir eternamente en un estado donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay limitación. Entonces, por eso la frase dice: lo propio de la espiritualidad es la libertad. Estoy leyendo aquí en la parte de arriba. O sea, el desapego y vivir sin deseos. Esta palabra deseos poco se entiende. Muy poquitas personas la entienden. Mire, si tú quieres saber qué es lo que a ti te lleva a sentir dolor, tristeza, inconformismo, inseguridad, que tú pelees con los demás, que a ti no te guste esto o aquello, es solamente por esta palabrita que se llama deseo o deseos. Cuando tú entras en la libertad de no desear nada de esto de los deseos, empiezas a ser libre, a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Todos los sufrimientos de esta vida, todos los sufrimientos es por los deseos. Porque un deseo me lleva a un apego y el apego es lo que me lleva a sufrir. Pero esto no lo entiende la persona natural, no lo va a entender el ser natural. Porque las cosas del Espíritu de Dios no se miden ni se disciernen con la naturaleza humana de esta parte física, sino se discierne espiritualmente. Y cuando yo te digo que los deseos es lo que nos lleva a ti y a mí a sufrir, eso tú no lo entiendes. Porque tú sabes que hasta en el comer, cuando tú deseas algo que te cae mal y tú te lo comes porque es más poderoso el deseo, te va a ir mal. Todo, todo en esta vida, el antídoto, la medicina más grande, el remedio, la medicina, el más grande que hay en este mundo, es el desapego. Pero esto no lo entiendes tú, porque tú estás hecho en este mundo por tu familia, por la sociedad, por la iglesia, por todo lo que te enseñan, a apegarte a las cosas. Aunque la palabra de Dios dice que debes desapegarte, pero tú no lo entiendes en la palabra, en la Biblia no lo entiendes, tú te vas a apegar. Vivir sin deseo es el remedio que mejor salud te trae, para tener buenas relaciones con los demás, para tener buena salud y para ser autosuficiente. El desapego es el remedio más importante. Vivir desapegado y vivir sin deseos, cuando tú ya no deseas nada. Como decía un personaje por ahí: en la vida deseo yo muy pocas cosas, y aquellas cosas que deseo, las deseo poco. Voy a continuar. El espíritu,
aquí, el espíritu es un cuerpo resucitado, espiritual, que queda libre de las ataduras de espacio temporales. Estoy siguiendo una teoría de Manuel Carreira. Manuel Carreira es un astrofísico y él habla de estas cosas. Es físico, la persona es matemático, es filósofo, entiende muy bien la materia. Pero sin embargo se da cuenta que llega en un momento dado en que esa materia es transformada, resucitada, es espiritualizada. Y lo único que él dice es, bueno, aquí lo que pasó es que ya no puedo usar las medidas del tiempo y del espacio. Y por eso es que no puedo entender el espíritu. Es propio del cuerpo espiritual ser incorruptible, ni envejecer, ni mutarse, no se muta, no cambia por la actividad de la materia. El espíritu subordina a la materia. En este mundo, la materia, que no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la parte física, de los átomos normales. La materia son las necesidades normales que tú tienes aquí. En este momento, la materia subordina, o sea, somete al espíritu. Pero cuando pasamos el umbral de la muerte, ya el espíritu somete a la materia. Ya quien tiene la autoridad es el espíritu. Pero mientras vivimos aquí, nosotros nos podemos espiritualizar. Es decir, permitir que el espíritu maneje los deseos, que maneje los apegos. Entonces, cuando ya somos más espirituales, nos vamos a desapegar y vamos a tener menos deseos. Todo deseo te lleva a la esclavitud. Toda cosa, cuando tú ya no deseas, en la vida deseo muy pocas cosas, aquellas pocas que deseo, las deseo poco, te da libertad. Y esa libertad es lo que te lleva a la espiritualidad. Ser libre es la espiritualidad. ¿Difícil? Sí. Fácil también. Depende cómo tú lo tomes. Lucas 20, 35, 36 dice: pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. ¿Sí ves? O sea que los que pasaron el umbral, los que ya pasan el umbral. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, o sea, los que pasen el umbral, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. O sea, que ya no vivirán en el apego, ni en los deseos. Ya no habrá de eso. Dice, en este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijas de la resurrección. Ya seremos resucitados. Y somos resucitados, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos como Dios. Somos parecidos, pero eso lo explico un poquito más adelante. Hoy ya no alcanzo a explicarlo. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijas de la resurrección. O sea, damos un paso. Si tú miras este cuerpecito aquí de esta persona, va pasando y pasa uno espiritual. Aquí adelante de este ser, de esta figura, vemos una espiritualizada, pero ya es una figura, es una analogía, es una manera de nosotros entender esta frase que dice Lucas, el evangelista, en 20, 35, 36. Pero si tú ves, si tú logras, vas en lo físico y luego pasas a lo espiritual. Y aquí, en lo físico, tú te puedes casar, puedes darte en casamiento, pero ya aquí ya no, porque ya sos como ángel, ya eres diferente. La vida espiritual. Y desde aquí se puede empezar a vivir así, porque el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso está en Juan 17:3, en el Evangelio de Juan, esa frase que yo acabo de decir. Y esa frase es la que te ayuda a ti, que aquí puedes empezar a ser espiritual. ¿Y qué es ser espiritual? Pues cuando tú iluminas tu camino, cuando tú despiertas, cuando tú tomas conciencia, cuando tú vives tu vida desde la interioridad. Voy a terminar con esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que resucita en la resurrección? ¿Qué es lo que resucita? ¿El alma o el cuerpo físico? ¿Qué es lo que se vuelve espiritual? ¿El alma
o el cuerpo? Y aquí voy a terminar con esta pregunta, que la pienses durante hoy, durante el día, y mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que resucita? Porque hablamos de la resurrección. ¿Qué es lo que resucita? ¿Lo que llamamos alma, lo que llamamos espíritu, es lo que va a resucitar? ¿O es el cuerpo? ¿Qué es lo que se vuelve espiritual? ¿El alma o el cuerpo? Porque dice hay que salvar el alma. ¿Sí? Dice hay que salvar tu alma. Crea en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Te salvo qué? ¿Tu cuerpo? ¿Tu materia o tu alma? Crea en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. De cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tiene vida eterna? ¿Tu cuerpo o tu alma? Eso mañana lo vamos a ver. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Pasa este video si tú crees que les ayuda. Mi nombre es Ricardo Rubio. Yo les estoy ayudando. Mi deseo, mi propósito es ayudarte a iluminar tu camino. ¿En qué sentido? ¿Qué es que tú ilumines tu camino? Que tú empieces a tener menos conflictos en esta vida, a tener buenas relaciones con los demás. Y hay una medicina que se llama el amor. A tener buena salud. Hay una medicina que es Jesucristo, que vino pasando. Dice que haciendo el bien, sanando toda enfermedad. Que en su cruz metió nuestros pecados y en sus llagas metió nuestras enfermedades. ¿Ve? Y a ser autosuficiente, a no apegarte. Esas son las tres partes de iluminar tu camino. Cuando tú comprendes que debes tener buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. ¿Y cómo hacerlo? El cómo es este programa que yo te estoy diciendo, ilumina tu camino. Muy bien, Dios los bendiga, Dios los cuide. Otro día, yo creo que hoy tengo ganas como de presentarme. Mi nombre es Ricardo Rubio, yo estudié comunicación social y periodismo, soy filósofo, estudié filosofía, teología, fui ordenado sacerdote y ejercí el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica durante 10 años, después de estudiar 9 años en el seminario, y luego estoy en este proyecto con la Iglesia Metodista Unida, que me ha abierto las puertas y me ayuda, me apoya para yo continuar este camino, este viaje de la vida espiritual. Y llevo ya cerca de 15 años o 16 años con la Iglesia Metodista Unida en este proyecto, y hoy estoy con ustedes compartiendo este proyecto, esto que nace de mi corazón y que es la búsqueda de lo que yo estoy haciendo. Yo vivo en Del Río, Texas, soy pastor, ministro de una iglesia que se llama El Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida. Estoy con ese grupo de hermanos y hermanas quienes me acompañan, porque todos debemos tener un lugar. No somos vagos que estamos en el aire, estamos en un lugar, estamos asentados en algo. Y yo estoy en Del Río, pertenezco a la conferencia Río, Texas, de la Iglesia Metodista Unida. Y desde aquí es que yo me muevo, me desplazo. Ese es mi soporte, mi plataforma para yo estar diciéndote esto a ti. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla y yo con mucho gusto te la respondo públicamente. No tengo nada que decir por debajo. Mi teléfono es el 830-719-7887. O sea, yo lo pongo en todas partes porque es público. Somos seres públicos para el bien de esta sociedad, para ayudarte a ti a crecer, a vivir bien, a que los males se vayan. Es muy fácil vivir en la salud, es muy fácil vivir en relaciones con los demás, es muy fácil vivir en el desapego. Evitar los deseos es fácil, pero hay que hacer todo un trabajito, porque la educación que nos han dado es terrible. Nos han educado en algo y ahora nos tenemos que olvidar, desaprender, para empezar a aprender a vivir de otra manera. La academia está fatal. En estos días voy a dar una conferencia a los profesores y no los voy a desanimar, pero sí les voy a decir la realidad en la cual viven. La academia, lo que se enseña en la escuela, en los colegios, en las universidades, lo que se enseña sí le sirve a la gente para vivir. Tal vez para hacer más dinero, para ser buenos obreros del sistema, pero para vivir de verdad, con buenas relaciones con los demás, con buena salud y ser autosuficiente, quién sabe. Y eso es lo que yo les
Digo que despertar, cuando uno despierta, se da cuenta que vamos por mal camino, o nuestro camino anda por la oscuridad, y lo que te quiero es ayudar a despejar el camino, a iluminarte. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este proyecto, nos vemos mañana.